A ver, imaginemos por un momento que esa sensación que a veces tenemos, ¿no?, de no encajar del todo en este mundo, Sí, esa idea de ser como una extraña en tu propia casa. eso es. Pues, ¿y si esa idea no fuera algo poético, sino un recuerdo genético? Ujú. ¿Y si el sol, que nos quema la piel, o el simple peso de nuestra cabeza al nacer, fueran en realidad pistas, fallos de diseño que apuntan a que la humanidad, bueno, no evolucionó aquí? Es una premisa potentísima, la verdad. Y es la que nos sirve de puerta de entrada al universo que vamos a analizar hoy. Totalmente. Y no solo como una historia de ciencia ficción, sino como una metáfora muy profunda sobre la identidad, el propósito y los límites de lo que consideramos humano. Totalmente. Hoy nos sumergimos de lleno en una obra de ficción que es tomo 3, Los hijos del olvido, del autor Óscar Rico. Es la tercera parte de la saga Las cenizas del Edén. Y es clave eso que dices. Sí, porque es importante subrayar que es una novela. El propio autor lo describe como una exploración literaria de conceptos, metafísicos. No estamos ante un documento científico. Para nada. Es un ejercicio de ¿y sí? Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar el viaje, tanto filosófico como narrativo, que propone este libro. Es el despertar de una humanidad que descubre un origen oculto. La idea de que somos el resultado de un experimento genético. Eso es, llevado a cabo por seres de otra dimensión. Para entendernos, vamos a manejar tres conceptos clave de esta mitología. Primero, los humanos, que son los hijos del olvido. Vale, Luego, los creadores, que son los Anunnakis, unos seres interdimensionales. Y por último, su mundo de origen, un lugar llamado Nibiru. Perfecto. Pues con esas claves sobre la mesa, arranquemos por el principio de todo, que me parece fascinante. El punto de partida de la trama es algo muy físico, casi incómodo. sí, La extraña incompatibilidad de nuestro cuerpo con el planeta Tierra. así es. Y lo alucinante es cómo la novela lo articula. No es una idea abstracta, se ancla en detalles muy concretos, en esas pequeñas fricciones del día a día que damos por sentadas. Sí, el texto es muy gráfico en esto. Describe, por ejemplo, cómo el sol es agresivo para nuestra piel, ¿no? Cómo nos quema de una forma que no parece lógica para la especie dominante del planeta. Claro. O cómo la masa de la cabeza es un desafío biológico brutal en el parto. E incluso plantea el envejecimiento no como algo natural, no. Lo plantea como una oxidación acelerada. Eso es, como un deterioro programado. Hay una frase en el libro que lo resume de una forma muy potente. Dice algo como: es como si cada célula recordara que fue moldeada en un laboratorio divino, para un entorno completamente diferente. Y fíjate qué interesante, porque esto conecta la ficción con una sensación muy real, muy humana, de alienación, con la idea filosófica de la dualidad mente-cuerpo. Claro, la obra usa estos fallos biológicos para lanzar una pregunta. ¿Y si este cuerpo no es nuestro hogar final, sino un vehículo temporal y además defectuoso? O sea que no es una simple inadaptación. No, es la memoria ancestral del ADN Anunnaki, un eco genético que empieza a activarse. Esa sensación de no pertenencia, ese peso de la carne, como le llama un capítulo, es el catalizador de toda la historia. Entiendo. Es la grieta por la que empieza a colarse una verdad mucho más grande. Una verdad que nos lleva, imagino, a la gran revelación de la saga. Ahí vamos. El quién y el cómo de nuestra creación. El Edén, como un laboratorio. Exactamente. Si la primera parte es el qué pasa, esta es el cómo ocurrió. Y aquí es donde la novela reinterpreta por completo los mitos que todos conocemos. Aquí es donde se pone la cosa seria. El relato revela que los humanos somos un híbrido, Una mezcla, ¿sí? una mezcla de ADN primitivo terrestre y el código genético de los Anunnakis. En esta versión, figuras como Adán y Eva no son los primeros humanos, sino los prototipos del experimento. Los prototipos funcionales, exacto. Pero lo que más me impactó es la concepción del Edén. No es un paraíso terrenal. El libro lo describe como un laboratorio metafísico suspendido entre dimensiones. Sí, un entorno controlado, divino, perfecto, misterioso, nos presenta una existencia casi industrial. Diseñada con un propósito ajeno a nosotros. Claro, y esto resuena con muchas dudas de hoy en día sobre la ingeniería genética o la inteligencia artificial.
¿Hasta qué punto el creador es responsable de su creación? Y sobre todo, ¿dónde queda el libre albedrío si somos, en esencia, un producto? Esa es la gran pregunta. Si fuimos creados con un fin, ¿somos realmente libres? ¿O simples replicantes de un plan mayor? ¿Cómo aborda la novela ese conflicto en los personajes? Pues lo hace a través del descubrimiento. Los personajes van encontrando lugares, artefactos, que confirman esta manipulación. Hay una escena clave en un lugar que llaman la cuna prohibida. Una especie de cueva laboratorio, ¿no? Eso es, abandonada. Y allí no solo encuentran pruebas físicas, sino que se hacen conscientes de su propia fragilidad y del poder casi inconcebible de sus creadores. Uf. Es un momento de humildad cósmica aterradora, el darte cuenta de que tu existencia es en cierto modo artificial. Imagino el shock existencial. Descubrir que eres un experimento debe crear un conflicto interno brutal. Y esto nos lleva a la gran paradoja que enfrentan, la dualidad humana. Justo. Por un lado, una carne frágil, un cuerpo limitado, mal adaptado. Pero por otro, algo más. Una chispa interdimensional, como la llama el autor. A pesar de ese envoltorio, digamos, defectuoso, la novela postula que en nuestro interior reside una conciencia con un potencial ilimitado. Un fragmento de la esencia de los creadores. Exacto. Y esa chispa empieza a manifestarse, ¿no? Sí, el libro habla de los ecos de Nibiru. Los personajes empiezan a tener visiones fugaces de su supuesto mundo de origen, a percibir realidades paralelas. Incluso a conectar mentalmente con la conciencia colectiva de los Anunnakis, lo que les lleva a una conclusión vertiginosa. El ser humano es, al mismo tiempo, creador y creado. Y lo fascinante aquí es cómo este conflicto se convierte en el motor de este tercer tomo. Podría haber caído en el cliché de escapar del cuerpo para ser pura conciencia. Pero no. Pero hace justo lo contrario. La novela propone la integración. La fragilidad física, el peso de la carne, no es una cárcel, es un ancla. Espera un momento. Si la fragilidad del cuerpo es un ancla para que la conciencia no se pierda, Sí, un mecanismo de equilibrio. vale, pero ¿no es eso una visión un poco, no sé, pesimista? O sea, ¿sugiere el libro que no podemos alcanzar nuestro máximo potencial sin estar, digamos, lastrados por un cuerpo defectuoso? Es una apreciación muy buena, y la novela juega con esa ambigüedad. No lo plantea como un lastre, sino como un mecanismo de equilibrio. A ver, explícame eso. La expansión de la conciencia es tan vasta y potencialmente caótica que sin la referencia constante y limitante de la biología se disolvería en el todo. El dolor, el cansancio, el hambre. ¿Entiendo? Todas esas experiencias anclan la conciencia en el aquí y ahora y le dan un punto de enfoque. Es la fricción entre lo finito y lo infinito lo que genera la energía para el siguiente paso. Entiendo. O sea que la debilidad es en realidad una herramienta de enfoque. ¿Como una especie de lente? Precisamente. Y por eso el despertar de la memoria no es un acto pasivo, no es solo recordar de dónde vienen, se convierte en un proceso activo que desbloquea habilidades latentes. Lo que el libro llama la cocreación. Justo. Los personajes descubren que su conciencia, una vez enfocada por la experiencia del cuerpo, puede influir en la energía y en la realidad a través de la intención. Empiezan a recordar su poder como arquitectos de la realidad, como dice el libro. Vale, el panorama se va completando. Tenemos una humanidad que descubre su origen artificial, que aprende a usar su dualidad física y metafísica como una herramienta y que empieza a despertar poderes. Poderes de creación, sí. Esto tiene que culminar en algo grande. Y aquí es donde la novela introduce las puertas del vacío. El clímax narrativo del libro, el punto de no retorno, sin duda. La primera vez que leí esa parte, tuve que parar un momento. La descripción es tan visceral. Sí, lo es. Casi puedes sentir la distorsión. El texto las describe como portales de luz sólida que se abren a otras dimensiones, incluido el universo original de Nibiru. Y cruzarlas. Es un desafío extremo. La novela lo narra como algo brutalmente físico. La energía quema, el espacio-tiempo se pliega. Y a la vez, es el reto metafísico definitivo. Claro, porque al otro lado les espera la verdad completa, sin filtros. Sobre su origen y su propósito. Y simbólicamente, este es el punto de inflexión de toda la saga. Al atravesar esas puertas, los personajes dejan de ser los hijos del olvido, Para convertirse en... en lo que la novela llama arquitectos de la eternidad. Este paso representa la aceptación plena de su origen manipulado, pero también el abandono de su rol de víctimas.
Reconcilian su pasado como experimento con un futuro de potencial ilimitado, Asumen su papel de co-creadores. conscientemente. Mirando atrás, ahora que hemos desgranado este tercer tomo, la progresión de la saga parece muy deliberada, ¿no? Creo que sería útil situar este libro en el contexto general, para ver el mapa completo. Es una idea excelente, porque cada tomo cumple una función muy clara en lo que es, en el fondo, un viaje arquetípico, El viaje del héroe. pero aplicado a toda una especie. Exacto. Entonces, si no me equivoco, el tomo 1, Cenizas del Edén, sería la llamada a la aventura, ¿no? Es donde se presenta el misterio, la hostilidad del mundo, las primeras pistas. De que el mundo que conocen no es lo que parece. La ruptura con la normalidad. Luego, el tomo segundo, El retorno de los dioses, parece la fase de confrontación. Claramente, el libro describe que los Anunnakis regresan, de forma simbólica o energética, y el conflicto se define. El choque entre el cuerpo y la conciencia. Sería como adentrarse en el vientre de la ballena. Perfectamente definido. Es la confrontación con el dragón, por así decirlo. Los personajes luchan contra esa verdad, la niegan, la sufren. Es la etapa más oscura y conflictiva. Y siguiendo esa lógica, Este tomo 3, Los hijos del olvido, es la fase de integración, o de apoteosis. Los personajes ya no luchan contra su naturaleza dual, sino que aprenden a integrarla, a usarla. Es el renacimiento con un nuevo poder. y la novela cierra con la humanidad preparada para un nuevo paso, que el autor adelanta que explorará en un cuarto tomo, centrado en la chispa final del creador. Deja la historia en un punto de máximo potencial, listos para el siguiente nivel. Una estructura muy potente, sí. La verdad es que sí. Es una estructura que funciona porque resuena con nuestros propios procesos de crecimiento, descubrimiento, conflicto e integración. Es un mapa universal del desarrollo de la conciencia, en el fondo. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos explorado, ¿qué nos llevamos de este análisis? La propuesta de los hijos del olvido es la de un viaje épico. Sin duda. Una humanidad que descubre que es un experimento, que aprende a ver su fragilidad física no como una debilidad, sino como un ancla y una herramienta, Sí. y que finalmente despierta un poder de conciencia capaz de trascender sus propios límites biológicos. Esa es la esencia. Y la obra nos deja con una idea muy potente para la reflexión que va más allá de la ficción. A ver, si la conciencia, como se postula aquí, tiene el poder de moldear, incluso de trascender la realidad para la que un cuerpo fue diseñado, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son los verdaderos límites de la existencia? ¿Es la biología un ancla que nos retiene o es el trampolín que nos impulsa a saltar?